Yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, vosotros leéis y ellos leen. La lectura es una actividad que nos permite aprender, crecer y desarrollarnos como personas. Un proceso que desarrollamos en calidad de lector. Los beneficios de la lectura son claros. Nos permite adquirir conocimientos, desarrollar habilidades comunicativas, ampliar nuestro vocabulario y, sobre todo, estimular nuestra imaginación. Para ello, los lectores interpretamos y damos sentido a lo que está escrito. Hacemos el texto nuestro y lo interiorizamos. Es por ello por lo que, desde que los autores se preocuparon por definir estos conceptos, fue punto común asumir que la lectura es la vía principal a la información y al progreso. La lectura nos facilita el paso al conocimiento. Por ello, es una actividad fundamental en nuestra vida diaria. Desde que somos pequeños, aprendemos a leer para poder comunicarnos y comprender el mundo que nos rodea. Y esta actividad la seguimos fomentando a lo largo de toda nuestra vida. Pero todo lo que hemos dicho hasta ahora no es suficiente para entender la complejidad de este acto. ¿Qué es realmente leer? ¿Y un lector? ¿Existen acaso diferentes formas de leer y distintos tipos de lectores? ¿Hasta qué punto es capaz de influir la lectura en nuestras vidas? Estas mismas preguntas se hicieron numerosos expertos. Y hoy conoceremos las diferentes propuestas de qué es lo que ocurre cuando una persona se pone frente a un texto. Tradicionalmente hemos asociado la lectura al ámbito pedagógico. Por norma general, aprendemos a leer en la escuela, pero fue en la segunda mitad del siglo XX cuando surgieron nuevas concepciones de esta actividad. Con la Segunda Guerra Mundial alejándose en el tiempo, se consolidaba una sociedad que respondía a unas leyes claras, las leyes del mercado. La cultura dejaba de ser un fin para convertirse en el medio con el que obtener cierto beneficio. Atendamos al auge del mercado editorial. Si antes la creación literaria era la meta del escritor, ahora se convertía en una forma de producción con la que lucrarse. Las nuevas formas de entretenimiento parecían amenazar también la perpetuidad del libro. Hollywood cargaba con toda su artillería cultural en formato audiovisual, y las televisiones empezaban a presidir los hogares. Frente a este panorama en el que la cultura comenzaba a ser una actividad para minorías, pasó a considerarse también un campo de estudio. Se vio entonces que la filosofía, la historia, la lingüística, la antropología y la psicología tenían mucho que decir sobre este tema. Y es que este asunto puede ser bastante complejo. Si acudimos a los diccionarios, vemos que ofrecen numerosas acepciones del término lectura y lector. Atendamos a lo que exponen estos repertorios. 1. Pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. 2. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. 3. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 4. En las oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso llamado elección. 5. Descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto que ha hecho o le ha sucedido. 6. Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas. 7. Descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto. 8. Enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia sobre un texto. Acción de leer, obra o cosa leída. Variante de una o más palabras en un texto. Disertación, cultura o conocimiento en las universidades, temas ordinarios de generación. Un momento. Frente a esta avalancha de definiciones, más valdría hacer algunas apreciaciones de todo el conjunto. En primer lugar, vemos que estas voces son polisémicas. En segundo,
parece que la lectura no compete solo a las palabras, pues se efectúa también mediante otros sistemas de lenguaje, ya sea corporal, icónico o musical. También vemos que su ejercicio precisa de un soporte físico o electrónico. Ahora bien, esto no es suficiente para entender el asunto que nos ocupa, pues, como veremos, en torno a la lectura es necesario atender a otros aspectos. Una de las respuestas más seductoras sobre qué es la lectura es la elaborada por Paulo Freire. Para este pedagogo brasileño, leer es un proceso de liberación. Freire parte de la base de que el ser humano está programado para razonar libremente, pero para que este proceso se efectúe se deben dar las condiciones apropiadas. En concreto, es necesario el fomento de la lectura. Desde esta perspectiva se establecen 3 tiempos en este proceso de liberación. El primero es la lectura previa de las cosas del mundo, pero no mediante un texto, sino prestando atención a las cosas que nos rodean. Los sonidos, los colores, los olores o sensaciones, las formas y matices. A través de cómo percibimos el mundo a través de los sentidos, formamos una valoración de este. De esta forma se crean nuestros gustos, valores, miedos y creencias. Tras esta lectura inicial, surge la lectura propiamente dicha, la que se hace por un medio escrito. Esta solo es posible a través de un aprendizaje previo. Aquí es donde entra la labor pedagógica, en el que se enseñan las milenarias normas de lectura. Una vez asimilado el texto, surge el tercer proceso, en el que el ser humano hace una relectura del mundo, pero esta vez condicionada por el aprendizaje del texto. De esta manera, la lectura nos libra de concepciones preestablecidas. Las nuevas interpretaciones del mundo a través del texto permiten una actitud crítica que nos previene de imposiciones ideológicas. Es por ello por lo que Paulo Freire estaba en contra de instruir a la población analfabeta por medio del discurso oral. Pues si bien defendía la libertad de razonamiento, priorizaba el que fuera personal, pues las concepciones del mundo que pudieran tener otras personas ajenas al individuo, si bien eran aceptables, no debían ser más que sugerencias frente a la idea personal de cada uno. Roland Barthes también aportó al asunto de la lectura. El crítico habla de la pertinencia, es decir, la observación y análisis de los elementos de un conjunto. Pero ocurre que el acto de leer va más allá de seguir el recorrido de las palabras. Leer no consiste en categorizar los elementos de un texto. Es, más bien, la experimentación de lo que éste nos evoca. Explicado con la terminología apropiada. El acto de leer no depende de la semiología, es decir, el estudio de los signos, sino de la fenomenología, esto es, la experiencia de la lectura. De esta manera, en la lectura hay siempre una falta de pertinencia, y el crítico llena este hueco con lo que denomina el deseo a tener esa experiencia, de que surja esa fenomenología. Y si hay deseo, también puede haber rechazo. Roland Barthes afirma que en todo texto que produce deseo hay un resquicio de rechazo, y viceversa. Es por ello por lo que, entre los lectores, hay disparidad de gustos. Y esto explica, además, el rechazo de algunas de las lecturas obligatorias de instituto, pues estas no surgen del deseo, sino de una autoridad. A este punto, el crítico defiende que el deseo debe venir del acto libre de leer, e incluso defiende la libertad de no leer. En el caso de que la lectura de un texto venga iniciada por el deseo, el lector no quedará indiferente. El crítico denomina esto placer, y llega a establecer 3 estratos de este. El primero es el placer de las palabras, cuando su combinación consigue fascinar al lector. A un nivel más profundo, se produce el placer del proceso mismo de la lectura, cuando ésta nos impulsa en el empeño de seguir leyendo.
Es un placer que se basa en perseguir el conocimiento del texto. Por último, encontramos el placer que conduce al lector a tomar el papel de escritor. La lectura, usualmente, es la que lleva a escribir, o como mínimo, al mero deseo de escribir. De esta manera, la lectura propicia la producción de nuevos textos, que, a su vez, podrían desencadenar nuevos deseos de producción, creando una cadena de infinitos textos posibles. Los lectores son, pues, escritores en potencia. Pasemos ahora a la interpretación del investigador argentino Noé Gittrich, que entiende la lectura como una actividad productora de conocimiento. Antes de nada, Gittrich asume que leer es un acto cultural, no natural, por lo que justifica de esta manera las numerosas interpretaciones de este campo de estudio. Su investigación, por tanto, se basa en consideraciones más abstractas. Como nos cuenta el argentino, hay que diferenciar entre saber leer y la lectura como tal. Tener una competencia lectora es el primer paso, pero la lectura no se reduce a la actividad de esta competencia. Leer, si bien es un proceso instrumental, es decir, que se basa siempre en descodificar los signos de un texto, conduce a otras cosas, concretamente al conocimiento, pues la lectura nos ofrece conocimientos que no se podrían adquirir de otra manera. Según su premisa, la lectura se desarrolla a diferentes niveles. El primero sería el literal, en el que se reconocen unos signos en el texto, las letras, que conducen a unas secuencias con un significado claro. Luego estaría el nivel indicial, en el que comprendemos que estas secuencias aluden a elementos ajenos a la sucesión de palabras que tenemos frente a nosotros. Por último, está el nivel crítico, donde al fin entendemos estos elementos ocultos. Este es el fin al que todo lector aspira cuando se enfrenta a un texto. No hablamos solo del literario, pues lo mismo pasa con artículos científicos o contenido publicitario. Ahora bien, está claro que no todos los textos presentan el mismo nivel de complejidad al momento de emprender este camino hacia la lectura crítica. Difícilmente el lector habituado a la novela juvenil podrá adquirir el conocimiento de un artículo académico sobre ingeniería cuántica, ni el que frecuenta tan solo la prensa rosa podrá atender debidamente a un texto medieval. A este punto conviene sacar a la luz la tipología de lectores propuesta por Gerard Genette en su estudio dedicado a la narratología. Este teórico mostró, en primer lugar, la diferencia entre el lector y el narratario. El narratario es la persona a la que va destinada a un texto en el plano ficcional. No es un lector real, sino una criatura ficcional en la obra literaria. En el cuento titulado Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar, la persona narrataria sería, en este caso, la señorita que se encuentra en París, mientras que quien lee el cuento será el lector, como si fuera un cotilla que accede a esta carta personal. Pero los lectores, según Genette, también se agrupan en varios tipos. El más sencillo de ver es el lector real, aquel que abre el libro y se pone a leer. Pero cuando alguien escribe, lo hace dirigiéndose a un lector en concreto. A este se le denomina lector virtual, aquel a quien, en función de sus gustos, conocimientos y experiencia de vida, va dirigido el texto por parte del autor. Ocurre que, a menudo, lector real y lector virtual no se corresponden. Pongamos el caso de un poema de amor en el que el enamorado expone la belleza de una dama. Este texto, cuyo lector virtual podría ser un hombre que haya experimentado la misma emoción con alguna mujer, no será el mismo que un lector real que bien pudiera ser o bien una mujer o bien un hombre homosexual. Además de estas figuras, encontramos al lector ideal, uno que sería capaz de entender el texto en su totalidad, además de todas las interpretaciones surgidas por posibles lectores.
Se trata de un lector que no existe. Es, como su propio nombre indica, un ideal de lector. Es inalcanzable, pero este es el objetivo al que aspira un lector crítico. La lectura crítica es como un camino que media entre el autor y el lector, y la distancia que los separa lo marca la estética presente en el texto. En este sentido nos enfocamos en la literatura, pero dicha estética se puede extrapolar a los conocimientos técnicos de, por ejemplo, un texto científico. Aquí es donde entra la sociología, pues a través de la medida de condicionantes, tales como el nivel económico, cultural, ideológico o la misma edad, se puede establecer una aproximación del dominio de interpretación de un texto. Esto explica por qué ciertos textos, como obras clásicas de la literatura con alta calidad estética, son difíciles de entender por algunos lectores. Al no poseer el conocimiento de la estética en un texto, deben emprender un camino más largo que el del lector habituado a esa literatura. El conocimiento de estos rasgos estéticos está presente en una minoría de lectores. La mayoría de ellos desconocen las técnicas literarias más allá de las más frecuentes, como la analepsis, también conocida en el ámbito cinematográfico como flashback o salto al pasado. Esto que decimos no es para infravalorar a nadie. Aclaramos aquí que el acto de no leer, o en este caso no leer literatura de mayor calidad estética, es una elección válida y respetable. Pero con esto entendemos la existencia de gran parte de la literatura de bestseller. Obras que presentan, generalmente, un bajo contenido estético para lograr una lectura recreativa. La novela rosa o la novela policíaca, con sus triángulos amorosos y su búsqueda del criminal, son muestra de cómo, a veces, la distancia estética se acorta incluso para los lectores más casuales. Dado que estas creaciones literarias acogen al mayor número de lectores, es comprensible que el mercado editorial tenga más en consideración a estos autores de literatura recreativa, llamada también, quizá con tono despectivo, subliteratura. Antes dijimos que el auge del mercado editorial convirtió a la creación literaria en un medio para obtener beneficio económico, por lo que este sistema puede llegar a ocasionar que los autores, a menudo, queden restringidos a las imposiciones editoriales, que buscan ofrecer obras literarias que cumplan con estas convenciones culturales. Pero tampoco pensemos que los autores son prisioneros de los deseos de sus lectores. Nada más lejos de la realidad. Si bien puede haber autores que sacrifiquen el rasgo estilístico para que su obra llegue a más lectores, no suele ocurrir el caso contrario. Cuando alguien escribe, se busca que su texto se comprenda. Los autores con mayor dominio de técnicas narrativas no rehuyen a los lectores, al contrario, anhelan ese destinatario que descubra su estilo. Autor y lector no son unidades independientes. Se encuentran vinculadas por el texto, y ambos tienden a encontrarse, con mayor o menor dificultad. A la pregunta de qué es la lectura y qué es el lector, podemos ofrecer, después de todo lo visto, esta respuesta. La lectura es un diálogo. El autor se expresa mediante la escritura, y el lector responde a través de su interpretación del texto. Por eso leemos, para entender el mundo, y que algún día, quizá, podamos compartir ese conocimiento. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias.